Un saludo nuevamente para cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de los presentes. Esperamos de que en esta hora todos juntos podamos gozarnos de las ricas y maravillosas bendiciones que Dios está dispuesto a derramar sobre su pueblo en este hermoso día del Señor. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes aquí presentes y también para las personas que nos están viendo a través de este video. Que el Señor les bendiga. Esperamos de que el estudio de esta hora sea de gran bendición para cada uno de las personas aquí presentes. En esta hora vamos a entrar de lleno al estudio de nuestras respectivas lecciones. Espero que cada uno de ustedes la haya estudiado, la haya repasado durante el transcurso de la semana. Y ustedes saben de que esta serie que ya hemos comenzado nueva, lleva como título, aparece allí en sus pantallas, el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que vamos a entrar a unos estudios muy interesantes en las próximas semanas, si el Dios nos da la vida, por supuesto. Espero de que cada uno de ustedes aquí presente, si desea anotar todo lo que nosotros vayamos a presentar allí en la pantalla, aparte que está en sus lecciones, tal vez pueda aparecer una declaración o algún otro versículo adicional que usted desee apuntar, pues lo puede hacer en este momento. Tenga papel y lápiz a la mano para que así lo haga y así lo pueda estudiar detenidamente en la comodidad de su hogar. Bien, el título de la lección de esta hora, ¿cuál es? ¿Cuál es? El arca de su pacto. Ustedes saben, nos hemos estudiado a través de toda esta serie de estudios, que cuando el santuario estaba aquí en esta tierra, el santuario que levantó allí Moisés en el desierto después de que el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto, uno de esos utensilios que se encontraban allí en el lugar santísimo era el arca del pacto. ¿Por qué se le conocía el arca del pacto? Bueno, porque dentro de esa arca, como ustedes ven ahí en la imagen, se encontraba el pacto que Dios había hecho con Israel, o sea, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, en otra palabra. Por eso se le conocía el arca como el arca del pacto. Bien, vamos al libro de Apocalipsis, el versículo de introducción que aparece allí en sus lecciones, en la parte del frente de sus lecciones. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, porque Juan, que recibió esta grande visión allí en la isla de Patmos, el discípulo amado que escribió el libro de Revelaciones o Apocalipsis, tuvo el privilegio de ver esa visión allí. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Qué vio Juan allí en esa visión que Dios le mostró? ¿Qué vio? Un arca, ¿dónde? ¿Dónde la vio? En el cielo, porque dice que fue abierto, ¿qué cosa? El templo de Dios, ¿dónde? En el cielo. O sea que en el cielo hay un arca también. Ahí en el cielo está el arca original, y así como el arca en esta tierra contenía esos 10 mandamientos, así también ese arca que está en el cielo contiene la ley moral de Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, hay una declaración muy importante, si ustedes quieren anotarla, se encuentra en Patriarcas y Profetas. Muchos de ustedes tienen ese libro en sus hogares. En la página 34 dice lo siguiente: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Hermosa declaración, ¿verdad? Dice ahí claramente que la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Por eso Satanás odia tanto esa ley. ¿Por qué?
porque la ley de Dios es prácticamente el carácter de Jehová. Es la base del gobierno celestial y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante durante el transcurso de esta lección. Así que les exhorto una vez más de que todos estemos atentos al desarrollo de esta lección. Bien, pregunta número 1 que aparece allí en sus lecciones. Cuando Moisés levantó el tabernáculo en el desierto, ¿dónde le dijo Dios que colocara las 2 tablas de la ley? ¿Dónde? A ver, ustedes que han estudiado y que ya hemos estudiado esas lecciones, ¿dónde debían ser colocadas esas tablas de la ley? ¿Dónde? Dentro del arca, correcto. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 25, versículo 21. Dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca. ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa, ¿verdad? Se le conocía como el propiciatorio, donde habían 2 querubines allí, bien que habían sido tallados de oro puro, porque esa arca había sido tallada completamente de oro, y esa tapa se le conocía como el propiciatorio. Note cómo sigue diciendo: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás, ¿qué cosa? El testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio que Dios le dio al pueblo de Israel? Vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo 31, 18. ¿Qué debía ser puesto dentro del arca? Ya lo vimos. El testimonio que Dios le dio a Moisés y a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Lo acabamos de leer. Bien, Éxodo 31, 18, ¿qué nos dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿cuántas tablas? 2 tablas de ¿qué? Del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Lo único que Dios escribió que aparece en la Biblia fueron ¿qué? Los 10 mandamientos, su ley. ¿Y fue escrita ¿dónde? En tablas de ¿qué? De piedra, como dice allí, escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 10, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás ¿dónde? En el arca. O sea que dentro del arca estaba ¿qué cosa? La ley moral de Dios. Por eso se le conocía el arca del pacto, el arca del testimonio, como Juan la ve. Dice que en el cielo fue abierto y vio el arca del pacto, vio el arca del testimonio allí en el templo de Dios. Ahí podemos ver cuando el arca se encontraba aquí en el santuario. Dentro de esa arca habían 3 cosas. Ya lo hemos estudiado en temas anteriores, pero eso es un repaso. Estaba el maná, ¿verdad? Estaba la vara de Aarón que había florecido, una vara de almendro, y estaba ¿qué cosa? La ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Maravilloso eso, porque la tapa del propiciatorio simbolizaba ¿qué cosa? El mismo trono de Dios. O sea que la base, fíjese bien, dentro del arca estaba ¿qué cosa? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. La base del gobierno de Dios, del trono de Dios, es ¿qué? Su ley, sus mandamientos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Ahí podemos ver otra imagen de esa arca del pacto maravillosa, los querubines que miraban siempre en posición hacia abajo, en reverencia, ¿qué cosa? En reverencia a esa ley moral, a esos 10 mandamientos. Pregunta número 2 que aparece en sus lecciones: ¿por qué fue lanzado Satanás del cielo? Ustedes contestaron esa pregunta para aquellos que estudiaron su respectiva lección. ¿Por qué fue lanzado Satanás del cielo? La semana pasada nosotros hablamos acerca de qué estudio hablamos la semana pasada. A ver si ustedes recuerdan, tienen buena memoria. ¿Cuál era el título del tema de la semana pasada? ¿Nadie se acuerda ya? Guerra en el cielo, lo vieron en sus lecciones. Bien, pero está bien. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? ¿Dónde fue la batalla? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8 de Apocalipsis 12 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no se halló para ellos lugar, ¿dónde?
en el cielo. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 9 lo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué? La pregunta que acabamos de hacer es, ¿por qué fue lanzado Satanás del cielo? ¿Por qué? ¿Usted va a decir algo? Tiene que pasar al frente y usar el micrófono. Bien, ¿usted quiere decirlo ahora? Vamos a... No me vaya a responder la pregunta, porque yo la tengo ya ahí a continuación. Espero que no sea, ese no sea el comentario suyo. Pues tiene que tomar el micrófono, hermano. Adelante. Feliz sábado, hermano. Yo estuve buscando en el libro de la palabra del Señor. Nosotros pues hacemos un poquito de estudio y el Señor nos da por su misericordia entendimiento. Entonces el Señor me señaló al libro de Isaías, capítulo 14. Ajá, a continuación, léalo por favor. Entonces, si me esperan un momento y me acompañan. Isaías. Capítulo 14. Ajá. En el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los abismos del... A los lados de la misma. Estamos hablando del enemigo, Satanás, queriendo ser igual que el Señor. Entonces la palabra dice que uno de las intenciones del enemigo era querer ser igual al Señor. Y entonces nosotros miramos que la introducción dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se vio en el templo. Estamos hablando básicamente de la misma cosa. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios qué es lo que se encuentra en el lugar norte, qué es lo que se encuentra en el lugar norte, ¿por qué Satanás quería estar? Pero estamos hablando antes de que se cumpliera la profecía de 1844, estaban en el lugar santo, y en el lugar santo en el norte se encuentra el pan de la propiciación. Y Satanás, nosotros sabemos que la profecía dice que cuando en 1844 se cumplió la profecía, el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. Otra entidad entró a ese lugar santo. La puerta del lugar santísimo el Señor la cerró, porque solamente la puede abrir, la puede cerrar. Pero entonces otra entidad que se encontró en el lugar santo y se puso junto a esa mesa que representa la palabra, el pan de vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el enemigo está utilizando la palabra para confundir a las almas con una doctrina falsa. Estamos claros en eso. La razón por la que Satanás fue echado del templo fue porque quería entrar en el lugar norte. El lugar norte representa el lugar de adoración y hoy por hoy nosotros lo tenemos. Eso dice el libro de Isaías. Ok, gracias hermano. Vamos a continuar entonces. Sí, Satanás siempre ha querido recibir adoración, por eso también esa fue una de las razones también que provocó que fuese expulsado del cielo, pero especialmente el énfasis que le queremos dar en esta hora, el punto de los varios puntos que él citó, que se encuentran en Isaías 14, quería ser semejante al Altísimo, quería colocar su trono en las alturas al lado del trono de Dios. Obviamente todos esos fueron factores que provocaron de que Satanás fuera expulsado del cielo, pero el factor que quiero llegar hoy a través de esta lección, porque el énfasis de esta lección que estamos estudiando en esta hora es el arca del pacto, como aparece allí en sus lecciones. Bien, Satanás lanzado fuera del cielo, ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Bien, Salmo 103, 20 y 21, ahí nos va a dar la razón, una de las razones principales por las cuales también Satanás fue lanzado del cielo. Salmo 103, este versículo es muy importante.
es de mucha importancia que nosotros meditemos en él, por favor. Salmo 103, repito, versículos 20 y 21 nos dice: bendecid a Jehová vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes dice ahí? Sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, óigalo bien, está en cursiva, palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hay dos palabras claras allí en el versículo 20 del Salmo 103. Los ángeles de Jehová se deleitan en obedecer a la palabra de Dios y el precepto de Jehová. ¿Oyeron? Bien, versículo 21, ¿qué dice? Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, está hablando de los ángeles, ministros suyos, que hacéis, ¿qué cosa? Su voluntad. Tres cosas hay ahí en esos versículos que acabamos de citar del Salmo 103, versículos 20 y 21. Los ángeles de Jehová en el cielo, que son poderosos en fortaleza, ejecutan, número uno, la palabra de Dios. Número dos, obedecen su precepto. Y número tres, hacen la voluntad de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso Satanás fue expulsado del cielo. Porque Satanás no se sometió a ninguna de esas tres cosas que aparecen allí en esos versículos. Satanás no quiso obedecer la palabra de Dios. Satanás no quiso obedecer el precepto de Jehová. Y Satanás no quiso hacer la voluntad de Dios. O sea, se rebeló en contra del gobierno de Dios. Por eso fue expulsado. Pero noten lo que vamos a leer a continuación. Yo busqué esas palabras. Obviamente el libro de los Salmos está en el Antiguo Testamento en hebreo. Y la palabra en hebreo para palabra, porque dice el versículo: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, ¿qué cosa? Su palabra. Escuchen bien, presten mucha atención. La palabra en hebreo para palabra y precepto, que es la misma palabra en hebreo, es dabar. Y dabar significa palabra, decreto, ley, mandamiento, precepto, mandato, promesa, sentencia. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 1697 y la página 28. Entonces, ¿por qué Satanás fue expulsado del cielo? Una de esas razones principales. Porque no quiso obedecer, ¿qué cosa? La palabra o el precepto de Jehová, que los ángeles que se mantuvieron fieles se deleitan en obedecer. Y Satanás desobedeció, ¿qué cosa entonces? La ley de Dios. Satanás desde un principio, amigos y hermanos aquí presentes, ha estado en abierta rebelión en contra de la ley moral de Jehová. Satanás odia la ley de Dios, porque es la misma base de su gobierno, de su trono. Por eso es que Satanás fue expulsado del cielo. Bien, pregunta número 3 en sus lecciones: ¿tiene Dios un gobierno y se rige por su ley? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? ¿Sí o no? Salmo 103, versículo 19, ¿qué nos dice? Jehová estableció en los cielos, ¿qué cosa? ¿Qué estableció Jehová en los cielos? Su trono, y su reino domina sobre todos. Ahí claramente nos está diciendo la Biblia que Jehová tiene un reino y también tiene, ¿qué cosa? Un trono. Y él estableció ese reino y ese trono, ¿dónde? ¿Dónde lo estableció? En los cielos. Y está, ¿qué cosa? Está dominando sobre todo lo que se lleva a cabo lo que toma lugar en esta tierra. Interesante. ¿Dónde está el trono de Dios entonces? ¿Dónde estableció él dicho trono y dicho reino, dicho gobierno? ¿Dónde? En los cielos. Bien, vamos a ver qué nos dice Salmo 89, 14. Noten bien, Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué significa la palabra cimiento? El fundamento, la base. Cuando usted va a construir una casa, las personas que están aquí que conocen de construcción, cuando usted va a construir una casa, ¿qué es lo primero que se construye antes de levantar las paredes de esa casa? Juan Carlos, ¿qué es lo primero que se construye? La base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede si una persona que trabaja en construcción quiere construir una casa y no hace un fundamento fuerte? ¿Qué sucedería con esa casa? Se desmorona esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice ahí justicia. Óigalo bien. ¿Cuál es la base del gobierno de Dios?
justicia y juicio son el cimiento o la base ¿de qué? De tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Óigalo bien, presten mucha atención a este versículo que acabamos de leer. El trono de Dios, ya lo vimos en el Salmo anterior, la base del trono del gobierno de Dios tiene número uno, justicia y juicio, pero también tiene ¿qué cosa? Misericordia y verdad. Interesante. Bien, vamos a desglosar ese versículo en pocos minutos para que lo podamos entender. Justicia, número uno. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? ¿Son cuántos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos hay? 10. No 9, no 8, no 7, 10. Y dice el salmista David claramente en el Salmo 119 y el versículo 172, todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Ya vimos entonces cuál es el cimiento del trono de Dios. Sus mandamientos, justicia, bien. Juicio también, porque dice el versículo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Juicio, dice el Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser ¿qué? Juzgados. Cuando usted es juzgado, ¿qué se le está haciendo en su contra? ¿Un qué? Un juicio, estamos de acuerdo. Los que hay de ser juzgados, ¿por qué? Por la ley de la libertad. Santiago 2:12. O sea, hermanos, claramente la Biblia, que es su propia intérprete, nos está diciendo a nosotros en esta hora que la base, el cimiento del trono de Dios es su santa ley. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Bien, pero también dice otras cosas muy interesantes, ya lo vamos a ver. Romanos 4:15, que nos dice, noten bien ese versículo. Pues la ley produce ¿qué? Ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no existiera la ley de Dios, no existiera ¿qué cosa en este mundo? Transgresión o violación a ella. No existiera el pecado, en otras palabras. Pues la ley produce ¿qué cosa? Ira. ¿Qué provocó la muerte del Hijo de Dios? La ley de Dios que había sido ¿qué? Transgredida o violada en un principio. Por eso Cristo tuvo que venir y morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios cayó ¿sobre quién? ¿Sobre quién cayó? Por favor, dígame. Sobre Cristo Jesús. ¿Sobre quién merecía que esa ira cayese? ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Pero Cristo tomó ¿qué cosa? Nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la ley violada demandaba ¿qué cosa? ¿Qué demandaba la ley violada? La muerte del pecador, porque Romanos 6:23 ¿qué dice? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Cristo, como la ley no se puede cambiar, no se puede variar, es inmutable, es eterna, Cristo tomó el lugar ¿de qué? Del pecador. O sea que la prueba más contundente cuando alguien venga donde ustedes y les diga que la ley ya no es relevante para nosotros en este tiempo, que ya eso fue dado para los judíos en el antiguo, la posición que usted debe tomar es aquí el enemigo está queriendo trabajar hoy, vamos a ver. Yo se los dije al principio, la cruz del Calvario es la prueba más contundente para decirnos a nosotros que la ley de Dios es eterna. Porque Cristo, precisamente por eso Cristo tuvo que morir por nosotros y tomar nuestro lugar, porque dicha ley que había sido ya violada desde un principio, cuando entró el pecado en esta tierra, no se podía cambiar ni se podía variar. Bien, Isaías 53:5, ¿qué sucedió con Jesús? Mas Él, o sea Jesús, herido fue por nuestras ¿qué? ¿Se da cuenta, hermanos? Que Cristo tomó nuestro lugar, porque ¿quién eran los que habían pecado? ¿Jesús o nosotros? Nosotros. Dice que fue molido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, no el pecado de Él, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Damos gracias a Jesús en esta mañana. La gloria y la honra sea para Jesús por toda la eternidad, porque Cristo tomó la penalidad de la ley sobre su cuerpo. La muerte eterna. Cristo murió la segunda muerte por nosotros, mis queridos amigos y hermanos.
Él tomó, a veces nosotros no pensamos en eso, no meditamos en eso, pero Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario estaba tomando sobre nosotros la pena de la segunda muerte. Isaías 53:12 que nos dice, y fue contado con ¿quiénes? Con los pecadores, habiendo él llevado ¿qué cosa? El pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Llevó qué? El pecado sobre él. La ira de la ley violada cayó precisamente sobre ¿quién? Sobre Jesús, porque la ley exigía la muerte del pecador. Misericordia, porque dice que la base del trono de Dios no solamente es justicia y juicio, sino que también es ¿qué? Misericordia. ¿Por qué misericordia? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Se imagina que nosotros sirviéramos a un Dios que cada vez que nosotros cometiésemos un pecado, ¡pran!, Dios nos mataría instantáneamente? ¿Qué pasaría con nosotros? Cuando nosotros éramos pequeños, yo cuando era un niño, cuando me crié en mi hogar, en mis padres, siempre mis padres me decían cuando yo me portaba mal, si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Nunca le dijeron esas palabras a ustedes? Y nosotros nos vamos creando ese concepto en nuestras mentes y comenzamos a ver a Dios como un Dios que está listo para castigarnos, un Dios tirano que está esperando en cualquier momento cuando nosotros cometemos un error para darnos un golpe de muerte. ¿Será así Dios? No, porque el Salmo dice que también es un Dios misericordioso. Noten lo que dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia Dios, ¿sí o no? Amén. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. O sea, hermanos, que cuando nosotros violamos esa ley moral, ¿qué exige la ley violada? La muerte del pecador, ¿estamos de acuerdo? Pero no tenemos que perder la esperanza, porque en Cristo hay misericordia. Cuando nosotros violamos esa ley, podemos ir a donde nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, para que tenga misericordia de nosotros y nos perdone nuestros pecados. Por eso dice el libro de Hebreos, que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo para presentarse por cada uno de nosotros. Verdad, también habla de verdad el número 4, el punto número 4. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué maravilloso eso, todos los mandamientos de Jehová son verdad. San Juan 14:6, ¿quién es la verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo nos dice a nosotros en esta hora, has violado mi ley, has caído en pecado, yo pecador tengo misericordia de ti, si vienes a mí. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te puedo dar vida nuevamente, te puedo perdonar tus pecados, te puedo limpiar, te puedo purificar. Eso es lo que Cristo nos está diciendo a nosotros en esta hora. Bien, ahí podemos ver Cristo en la cruz del Calvario. En vez de clavar la ley como muchos hoy quieren enseñar, Cristo confirmó ¿qué cosa? La ley moral de Dios por su muerte en la cruz del Calvario. Cristo confirmó la perpetuidad de dicha ley. Pregunta número 4. ¿Puede existir un gobierno sin ley? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué sucedería si nosotros viviéramos en este país y no hubiesen leyes que nos gobiernan? ¿Qué ocurriría? Una guerra civil, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es ¿qué? Es buena, es mala, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Es la ley buena o es mala? Pero Satanás, ¿qué le dice al mundo hoy? Que la ley es mala. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La ley es santa, justa y buena. Así que un gobierno no puede existir si no existiesen leyes. El conflicto de los siglos, páginas 641 y 642, noten lo que dice esa declaración.
Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. ¿Qué ustedes creen? ¿Puede existir un gobierno sin leyes? La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. ¿Por qué hay tanta iniquidad hoy en el mundo entonces? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta iniquidad y tanto pecado? ¿Por qué? Porque el mundo está diciendo de que ya no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que se enseña en las iglesias del cristianismo moderno hoy. Y por eso hay tanta iniquidad, por eso abunda tanta iniquidad. Y nosotros nos quedamos sorprendidos, pero no era así cuando yo era niño. No era así cuando yo hablo con mi mamá o con mi abuelita y les pregunto cómo era la sociedad cuando ellos eran pequeños y me dicen todo lo contrario a lo que es ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Porque el aumento de la iniquidad ha provocado de que las personas hoy enseñen o crean de que la ley de Dios ya no tiene relevancia para este tiempo en que vivimos, o la obediencia a ella. Sigue diciendo esa declaración: la licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de la familia. ¿Dónde está trabajando Satanás? Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todas esas cosas que suceden en muchos de los hogares de la sociedad moderna hoy, dice esta declaración de que ahí Satanás ha clavado ¿qué cosa? Su bandera. Bien, pregunta siguiente, o vamos a meditar en ella. ¿Cómo está la sociedad moderna como producto de la transgresión de la ley de Dios? ¿Cómo está la sociedad moderna hoy? ¿Qué ustedes creen? Violencia. ¿Hay violencia hoy en el mundo? ¿Qué ustedes creen? La violencia está a la orden del día. Estamos saturados de noticias. Todos los días, cuando encendemos tal vez la televisión, ¿qué es lo que escuchamos? Violencia en diferentes partes del mundo. México está a la cabeza de los titulares tanto de los periódicos como de los programas de noticias en la televisión. El aumento de la violencia. Bien, ahí está. Un pare a la violencia. Pero eso no va a suceder, obviamente. Porque ya lo estamos viendo, que a medida que se aumenta la iniquidad y las personas desobedecen más la ley de Dios cada día, va a aumentar ¿qué cosa entonces? La violencia. O sea, ¿ustedes creen que va a mejorar la sociedad en que vivimos? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? No. No me gusta dar mala noticia, pero tengo que darle mala noticia en esta hora. No va a mejorar la sociedad. No importa, independientemente de lo que diga el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Obama, o lo que digan los gobernantes de esta nación o de otros países, no importa lo que ellos digan, esta sociedad moderna no va a mejorar ni va a cambiar. Al contrario, va a ir de mal en peor, porque nos acercamos al tiempo del fin. Bien, hay violencia no solamente allá afuera en las calles, sino también ¿dónde? En los hogares, violencia doméstica. Está a la orden del día hoy. Asesinatos. Lo vemos a diario, ¿verdad? Ya estamos tan acostumbrados a ellos, al verlo en los periódicos, al verlo en la televisión, que ya para nosotros es prácticamente el almuerzo de cada día. ¿Ustedes ven ahí ese mapa? Eso es un mapa que lanzó la agencia del gobierno que lleva como título el FBI. Por sus siglas en inglés, el Bureau Federal de Investigaciones, el FBI. El FBI sacó un mapa y ese mapa lleva como título autopista ¿de qué? De la muerte. Ustedes ven ese mapa ahí que casi todo el territorio de Norteamérica, de todas las autopistas más
principales de este país, ustedes ven ahí el mapa de la Florida donde nosotros residimos ahora en este momento. Mire, todos esos puntitos rojos que ustedes ven ahí son las autopistas de la muerte. Y ustedes dirán, oh, muchos accidentes tal vez. No, no es por causa de accidentes automovilísticos, sino por personas que han sido encontradas muertas en esas autopistas, cadáveres. Y la gran mayoría han sido mujeres. Y el FBI ha lanzado eso y una cifra increíblemente alta. El aumento de la violencia, de la muerte y de los asesinatos en casi todo el territorio de Norteamérica. Ustedes lo pueden ver ahí. Robos. ¿Hay robos hoy? Casi no, ¿verdad? Ahí podemos ver. Deshonra a los padres. Está la orden del día también. Los hijos hoy. Estoy loco por cumplir 18 años para hacer lo que a mí me da la gana, dice la gran mayoría de los hijos hoy. Pregunta número 5. Muchos enseñan hoy que hay que tener solo fe en Cristo. ¿Invalidamos la ley por nuestra fe? ¿Qué ustedes creen? Romanos 3:31, ¿qué nos dice? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muchos hoy dicen solamente hay que tener fe en Jesús. Olvídate de guardar la ley, pero claramente la Biblia dice que no invalidamos la ley por nuestra fe, sino que al contrario, la confirmamos. Gálatas 2:8, ¿qué nos dice? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué cosa? De la fe. Gracias a la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos obedecer la ley moral, sus 10 mandamientos, y podemos ser libres del pecado. Todos aquellos que están esclavos, son esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Solamente la gracia de Cristo Jesús en nosotros nos puede liberar de todos nuestros pecados. La gracia, óigalo bien, no es una licencia para seguir violando la ley. ¿Qué ustedes ven ahí en esa imagen? ¿Qué ustedes ven en esa imagen? Un policía pidiendo ¿qué cosa? Eso es una pequeña ilustración para que nosotros podamos entender el papel que juega la ley y el papel que juega en la gracia en el plan de la redención del ser humano. Porque Satanás quiere confundir hoy a las personas en este tiempo en que vivimos. Supongamos que la persona que está allí en ese automóvil soy yo. Yo voy manejando, usted sabe que hay leyes de tránsito, ¿estamos de acuerdo? Yo voy por una calle que el límite de velocidad es de 40 millas por hora. Yo voy y paso una patrulla de policía a 75 millas por hora, en una zona de 40 millas por hora. ¿Qué ustedes creen? Que el policía va a la mano derecha y yo paso por el carril de la izquierda a 75 millas por hora. ¿Ustedes creen que ese policía me va a parar, sí o no? El policía inmediatamente cuando me ve pasar a esa velocidad, prende las luces y un par de millas más adelante me para. En ese momento, cuando el policía me para, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Yo estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia? ¿Bajo la ley? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todo el peso de la ley está sobre mí en ese momento, porque acabo de violar una ley de tránsito. El policía viene a donde mí, a la ventana, y lo primero que el policía, cuando lo para a uno es, por favor, deme su licencia y su registración. Y le preguntan, ¿sabe por qué yo lo detuve? El policía me explica mis derechos y me dice, usted va corriendo en una zona de 40 millas por hora a 75 millas por hora, señor. Yo empiezo a hablar con el policía de una forma tranquila y le digo, señor oficial, por favor, mire, mi mente venía tan preocupada, yo tengo tantos problemas tal vez en mi hogar, mi esposa está enferma, venía pensando y no me percaté de la velocidad por esta zona donde yo venía y discúlpeme por favor. Yo reconozco que cometí un error. El policía chequea mi licencia, mi registración, regresa a mi automóvil y me dice, señor,
vamos a hacer lo siguiente. He chequeado su récord automovilístico y usted tiene un buen récord, un buen registro. Le voy a dar una segunda oportunidad, no le voy a dar una multa. Me entrega la licencia y me entrega la registración. En ese momento, cuando él me dice que me va a dar una segunda oportunidad, ¿estoy bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la gracia. Qué bueno, me perdonó. Me perdonó una multa tal vez de $250 o más. Me da esa gracia que Él me ha dado, esa licencia que Él me ha dado, esa oportunidad. Me da una licencia para yo arrancar inmediatamente, meterle el cambio al carro y seguir quemando goma y arrancar 80 millas por hora otra vez. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué no? ¿Qué sucedería si hago eso? Me va a volver a parar otra vez. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que la gracia no es licencia para yo seguir violando la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta número 6. ¿Desde cuándo existe la enemistad de Satanás contra la ley de Dios? ¿Desde cuándo? En esta tierra, ¿desde cuándo? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Son palabras que Dios le está diciendo ¿a quién? A Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La enemistad, la gran controversia comenzó en el cielo, pero vino a tomar lugar o a desarrollarse también en esta tierra. Y del principio, desde el jardín del Edén, ha comenzado una gran controversia, ha comenzado una enemistad entre la mujer, que es la iglesia, y entre la simiente de la mujer, que es la descendencia o la iglesia, el pueblo de Dios, y entre Cristo y Satanás. O sea, hermanos, que hay una guerra, estamos envueltos en una guerra. Esa guerra es entre la ley moral de Dios, el gobierno de Dios, y entre Satanás, y entre la descendencia de Satanás y la simiente de la mujer, que somos nosotros, el pueblo de Dios en esta tierra. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7, que nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay una enemistad entre el pecado y la obediencia a la ley de Dios. Entre los deseos de la carne, que es pecado, y entre ¿qué cosa? Y entre la ley de Dios. No se pueden sujetar. Por eso el diablo ha querido enseñar hoy en este tiempo a las personas de que la ley no puede ser obedecida por nadie. Pregunta número 7. ¿Qué hace la ley de Dios por el pecador? ¿Qué hace? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Romanos 7:7, ¿qué nos dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Es pecado, sí o no? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, de acuerdo a la pregunta que acabamos de leer, ¿qué hace la ley por nosotros? ¿Qué hace la ley por nosotros? Nos señala ¿qué cosa? El pecado. Importante, mantengamos bien en mente eso. La ley de Dios es ¿qué? Es un espejo. Cuando yo estoy trabajando afuera en mecánica, por ejemplo, y entro a mi casa todo el día a estar debajo de mi carro, es lo más seguro que yo me voy a manchar, bien sea mi ropa o parte de mi cuerpo, tal vez mi rostro, de grasa o de suciedad. Cuando yo entro a mi casa, lo primero que yo paso al baño y me miro, ¿a dónde? En el espejo. ¿Qué me muestra el espejo a mí? ¿Me muestra qué? Mi suciedad. ¿El espejo puede limpiarme mi suciedad, sí o no? No. Entonces, ¿qué es la ley? La ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestra condición, pero no puede limpiarnos de nuestros pecados. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25, ¿qué nos dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando nosotros nos miramos a un espejo, ¿qué refleja el espejo? Nuestro rostro. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros miramos a ese espejo, que es la ley moral de Dios, la ley nos muestra dónde nosotros estamos fallando, dónde estamos pecando, dónde hemos caído en suciedad y en pecado. Ese es el espejo. Pregunta número 8. ¿Qué es incapaz de hacer la ley por el pecador? ¿Qué es incapaz de hacer la ley por el pecador? Vamos a ver qué nos dice. Ustedes ven ahí esa imagen. Ese hombre tiene la cara manchada, la frente manchada y se está mirando ¿dónde? En un espejo. ¿Qué es incapaz de hacer entonces la ley? Versículo 20 de Romanos 3 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley nos justifica, sí o no? No. La ley solamente nos muestra el pecado. Ustedes ven a ese hombre que tiene ahí el espejo con la cara sucia. Si coge el espejo y se lo empieza a restregar en la cara, ¿el espejo le va a limpiar el rostro, sí o no? No. ¿Qué es lo que necesita para que ese hombre pueda limpiarse su rostro? Agua y ¿qué? Y jabón. ¿Cuál es la definición que da la Biblia para pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué nos dice? Todo aquel que comete pecado transgrede ¿qué cosa? También la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Interesante. Pregunta número 10. ¿Significa entonces que el estar bajo la gracia de Cristo ya no necesitamos guardar la ley de Dios? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Romanos 6, 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En la Biblia nos está diciendo que no presentemos nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestra vida, ¿a qué cosa? Al pecado. ¿Y qué es pecado? Lo acabamos de leer. Transgresión de la ley de Dios. Sino presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Leíamos anteriormente que todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. O sea que la Biblia nos está diciendo a nosotros, en pocas palabras, que nos presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos de obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo termina el versículo 14 de Romanos 6? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Entendimos nosotros ese concepto que acabamos de leer? Porque muchas personas hoy no lo entienden. Muchas personas toman Romanos 6:14 para decir, ¿se da cuenta? La Biblia dice que ya no tenemos que guardar la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo ahí de los versículos que acabamos de leer? Si usted lee el versículo 13 anterior, dice que ya nosotros no debemos de presentar nuestros cuerpos como miembros ¿a qué cosa? Al pecado. Dice, porque el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, no se va a enseñorear de nosotros. ¿Qué significa la palabra enseñorear? Tener dominio de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, el pecado no va a tener dominio de ustedes, porque ustedes ya no están bajo la ley. O sea, ya no están en transgresión de la ley, sino que están viviendo bajo ¿qué? Bajo la gracia que nos da el poder a nosotros, ¿para qué? Para obedecer dicha ley. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Cuando usted está bajo la ley es porque usted es un transgresor de ella. Y la ley lo está acusando a usted como transgresor. Y entonces el pecado va a tener dominio sobre usted. Porque el pecado es transgresión de dicha ley. Ya lo acabamos de leer, 1 Juan 3:4. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, estamos en abierta rebelión en contra de la ley de Dios. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo cada uno de sus preceptos, estamos viviendo estamos libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Por eso dice la Biblia, ya no estáis bajo la ley, ya no estás viviendo bajo la violación de dicha ley. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya no están presentando sus cuerpos como instrumentos del pecado, sino como instrumentos de justicia. Ya están viviendo bajo la gracia de Dios
Y la gracia de Dios te da el poder a ti y a mí a través de Cristo Jesús para obedecer dicha ley. Primera de Timoteo 1, 8 a 10 nos va a aclarar más este punto que yo le estoy diciendo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10 que nos dice: pero sabemos que la ley es buena la ley, ¿sí o no? Satanás dice no es mala, pero la Biblia dice no es buena. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, o sea, los que matan a los padres, y para los matricidas, los que matan a las madres, y para los homicidas. ¿Se da cuenta lo que estamos leyendo? La ley de Dios dice no fue dada para el justo. No quiere decir que ya no necesitamos la ley. Lo que la Biblia está queriendo decir es que la ley no condena al que está viviendo en justicia o está obedeciendo cada uno de sus preceptos. Condena a quienes, a los desobedientes, a los transgresores, a los impíos, a los pecadores, a los irreverentes, profanos, a los parricidas, a los matricidas y a los homicidas. Por eso decía Pablo en Romanos: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque ustedes ya han nacido de nuevo, ustedes ya son fieles, obedientes a la ley de Dios, que es santa, justa y buena. ¿Y cómo termina el versículo 10? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley condena a cada una de esas personas que aparece allí en esa lista. Esas personas están viviendo todavía bajo la ley, porque la ley los está condenando porque son transgresores a ella. Bien, pregunta número 11. ¿Qué hace la gracia de Cristo por el pecador? ¿Qué hace? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hechos 13:38, ¿qué nos dice? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, se nos anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. La gracia de Cristo, cuando nosotros somos declarados culpables o violadores de dicha ley, la gracia de Cristo nos, ¿qué? Nos perdona nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Acabamos de leerlo. Transgresión de la ley de Dios. O sea que tenemos a alguien que nos puede perdonar nuestros pecados. Si nos arrepentimos de ellos, por supuesto. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿para quién? Para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra justificados? Declarado justo. ¿Tenemos derecho a ser declarados justos nosotros, sí o no? No, no tenemos derecho porque somos viles pecadores. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a su justicia, a través de en Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, nosotros somos declarados justos. Qué amor maravilloso de Jesús por nosotros, hermanos. Ese es el plan de la redención, declararlo a nosotros justos sin ser dignos de ello, porque somos violadores de esa ley. Pero cuando venimos a Jesús y caemos de rodillas y le pedimos perdón, la justicia de Cristo es puesta sobre nosotros. El manto de justicia de Cristo es colocado sobre nosotros y somos perdonados de nuestros pecados, de la violación a dicha ley. Y somos declarados como justos y ya tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Bien. ¿Por qué a la ley la Biblia la llama la ley de la libertad? ¿Por qué? Como leíamos en Santiago. ¿Por qué? Santiago 2:12, ¿qué dice? Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿De qué cosa? ¿Por qué se le llama la Biblia la ley de Dios, la ley de la libertad? ¿Cómo presenta Satanás a la ley moral de Dios hoy? ¿Como un qué? Como un yugo, como una carga. Pero la Biblia dice que es la ley de la libertad. Salmo 119, versículos 44 y 45, palabras del salmista David. ¿Quién mejor que un violador de dicha ley, que fue el rey David, que cometió adulterio y asesinato,
¿Quién mejor que Él para decir las palabras que vamos a leer a continuación? Salmo 119, una vez más cito, versículos 44 y 45, noten lo que dice. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Por qué? Y andaré, ¿qué cosa? En libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Oh, maravilloso. Cuando nosotros estamos guardando la ley moral de Dios, cuando estamos guardando, obedeciendo cada uno de sus preceptos, ¿estamos en libertad o estamos en esclavitud? En libertad. Por eso dice el Romanos, no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos viviendo una vida de victoria en Cristo Jesús. El salmista David pudo dar testimonio personalmente. Reconoció y dijo, Señor Jehová, te doy gracias, porque ahora me doy cuenta que ahora sí estoy viviendo en libertad. Porque antes estaba en esclavitud, antes fui esclavo del pecado, cometí 2 pecados horribles ante tus ojos, el adulterio y el asesinato. Mandé a matar a este hombre inocente y me acosté con su esposa. Pero ahora que conozco tu ley, Señor Jehová, ahora que estoy obedeciendo tus preceptos, ahora que he recibido tu perdón y tu justicia, ahora sí puedo dar testimonio libremente y puedo decir, ahora sí estoy andando en libertad, dijo David. Pregunta número 12. ¿Cómo se relaciona con la ley de Dios un pecador salvado por la gracia? ¿Están conmigo, verdad? No se me distraigan, por favor. Primera de Juan 5:3, ¿qué nos dice? Pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos, ¿qué cosa? ¿Cuántos mandamientos? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. ¿Qué dice la Biblia? Ya estamos leyendo lo que dice el principio bíblico. La Biblia nos dice que la ley de Dios es justa, santa y buena. Mire todas las características que tiene la ley moral de Dios. También estamos diciendo que la ley es la ley de la libertad. Y ahora nos está diciendo la Biblia de que los mandamientos de Dios no son ¿qué? No son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravosos? Bien, yo la busqué en griego y noten lo que significa la palabra gravosos. La palabra en griego para gravosos es varus, que significa carga, peso, pesado, grave, gravoso o duro. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3, de que los mandamientos de Dios no son una carga, no son pesados, no son gravosos, no son graves, no son duros. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo que mora en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo en nosotros obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Cristo en nosotros nos da el poder para obedecer dicha ley. Por eso Cristo Jesús lleva con nosotros esa carga, mis hermanos. Por eso Cristo en Mateo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Tenemos que llevar nuestras cargas a Jesús, porque Jesús lleva esa carga del pecado por nosotros. De acuerdo a la concordancia Strong, la palabra en griego para gravosos, el número 926, la página 16. Pregunta número 13. ¿Cuál es el pacto que Dios quiere hacer con cada pecador arrepentido? ¿Cuál es ese pacto? Hebreos 8:10, ¿qué nos dice? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? Dice el Señor. Y pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Toma el micrófono, hermano, tenga la bondad. Noten bien lo que estamos leyendo, por favor, antes de que el hermano aquí haga un comentario. Dios quiere ahora escribir su santa ley, ¿dónde? ¿En tablas de piedra? En nuestro corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿O qué sucedería? ¿Qué diferente fuera esta sociedad en la cual nosotros vivimos si cada ser humano, cada ciudadano de este país de Norteamérica guardara o llevara en su mente la ley moral de Dios? ¿Qué no habría en este mundo? Se acabarían los robos, se acabarían los asesinatos, se acabarían los adulterios,
se acabaría todo lo que nosotros vemos todos los días, la violencia, en fin, todo eso se acabaría. ¿Por qué nosotros tenemos que ser, cuando salimos a la calle, tenemos que andar siempre con cuidado? ¿Por qué le ponemos alarma a nuestros automóviles? ¿Por qué tenemos alarma en nuestros hogares? ¿Por qué nos aseguramos de que antes de irnos a dormir, todas nuestras ventanas, nuestras puertas, nuestros cerrojos estén seguros y cerrados? ¿Por qué? Porque allá afuera está, ¿qué cosa? La violencia. Hay personas que no obedecen la ley de Dios, pero Dios quiere hacer un pacto con nosotros en esta hora. Quiere poner nuestra ley, su ley en nuestros corazones. Quiere poner su ley, escribir su ley en vuestro corazón. Y dice allí, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios tiene un pueblo en esta tierra. Dios va a reconocer solamente a un pueblo cuando venga a esta tierra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dios va a reconocer a un pueblo cuando Él venga a buscar a ese pueblo por segunda vez a esta tierra. Y ese pueblo es aquellos que estén obedeciendo sus mandamientos. Ese es el pueblo de Dios en esta tierra. Adelante, hermano, por favor. Feliz sábado, hermano. Acérquese el micrófono, por favor. Feliz sábado, hermano. Quiero leer de este libro, alza tus ojos, Acérquese el micrófono, por favor. una cita que comienza con una pregunta diciendo, ¿hojas de higuera o el manto de Cristo? Y la respuesta, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, dice así, el Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pecado es transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Entonces, al mirar al Señor, al pecador creyente, ve no las hojas de higueras que lo cubren, sino el manto de la justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnudez no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. Cristo hizo un sacrificio para satisfacer la demanda de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía de ser mantenida con toda la sagrada dignidad en su Hijo. Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que crean en Él. El pecado es de lealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higueras cocidas se usaron desde los días de Adán. A pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y sustituir la cobertura de las hojas de higuera por el manto de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo de Dios infinito. Una sola transgresión de la ley de Dios, aún el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecuta la penalidad sobre el pecado,
ello representaría un crimen a la administración divina. Dios el juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los muchos reinos que no cayeron. Página. Página 376. Gracias. Importante lectura, agradecemos. Pregunta número 14, estamos ya sobre el tiempo prácticamente. Ya vamos a terminar esta lección. ¿Entrará en el cielo alguien que esté violando la ley de Dios? ¿Qué ustedes creen? Bien, ahí podemos ver una imagen de la santa ciudad de Jerusalén que ha de descender del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Dice Apocalipsis 21:27, ¿qué nos dice? No entrará en ella, o sea, en esa ciudad santa Jerusalén, que ustedes la ven allí en el trasfondo de esa imagen, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que la Biblia es clara, ningún transgresor de dicha ley va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que quiere hacer creer Satanás al mundo hoy, de que aún violando dicha ley, vamos derechito para el cielo. Pero no es así, ya lo estamos leyendo. Otro texto más, Apocalipsis 21:8, que nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el cielo. En el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda. Ahí está, todos los transgresores que creyeron toda la vida, lo que le dijeron sus ministros en sus respectivas iglesias, de que no se preocuparan por guardar la ley, que Dios solamente cree en Jesús solamente y serás salvo tú y tu casa, olvídate de la ley de Dios. Todos ellos van a ir a parar, ¿dónde? Tristemente, al lago de fuego y azufre, porque se dejaron engañar por el enemigo de las almas. Y noten bien, dice ahí, parte de ese grupo es los cobardes y los incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Porque no creyeron en que la ley de Dios tenía relevancia para este tiempo y que no creyeron en que a través de Cristo podía obedecerse dicha ley. Primera de Corintios 6, 9, 10, también da otra lista, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabras un poquito fuertes, ¿verdad? Pero son palabras de Dios, que nos dicen a nosotros claramente que todo violador de dicha ley no entrará al reino de los cielos. Pregunta número 15. ¿Qué pasos ha de seguir el pecador arrepentido y justificado? La Biblia responde, 1 Corintios 6:11, que nos dice: y esto erais algunos, o sea, muchos de nosotros éramos pecadores, éramos violadores de la ley de Dios en el antiguo, pero ¿qué nos dice la Biblia? Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, número 1. Ya habéis sido santificados, número 2. Ya habéis sido justificados, número 3. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que gracias a Jesús, ya nosotros fuimos lavados de todos nuestros pecados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hemos venido arrepentidos de que somos violadores de dicha ley. Ya fuimos santificados y fuimos justificados a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 22, que nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Qué es pecado? En otras palabras, ahora que ya ustedes han sido liberados de la transgresión de la ley, ¿qué vamos a hacer?
y del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Quiénes son los que van a alcanzar la vida eterna? En otras palabras, de acuerdo a ese texto que acabamos de leer, todos los que han sido liberados del pecado, de la transgresión de la ley de Dios. Si usted, mi hermano que me escucha, amigo que me escucha, no hemos todavía obtenido esa experiencia de la liberación de todos nuestros pecados, tenemos que ir ahora entonces de rodillas y pedirle a Jesús que nos perdone, que nos dé la victoria de todos nuestros pecados. 1 Corintios 1:30 que nos dice, mas por Él, o sea por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Número 1, sabiduría. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Y finalmente, número 4, redención. Cristo Jesús es nuestra redención, nuestra santificación. Pregunta número 16. ¿Tendrá Dios un pueblo fiel a su ley en los últimos días? Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia en profecía. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién va a estar airado el dragón en los últimos días? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está el dragón. El dragón está en ira. Ha lanzado un ataque o va a lanzar un ataque final justamente contra aquellos que estén guardando los mandamientos de Dios, la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 14:17 que nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, gloria a Dios. A esos santos Cristo les va a decir cuando venga por segunda vez, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Esos son los que van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Pregunta número 17. Menciona algunas de las promesas que da la Biblia para los que son obedientes. Salmo 119, versículo 165 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos, ¿qué cosa? Tropiezo. Cuando nosotros estamos obedeciendo esa ley, no vamos a tropezar, no vamos a caer. Salmo 37, 31 que dice, la ley de su Dios está ¿dónde? ¿Dónde está esa ley? En su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Por eso decía Pablo, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la gracia de Cristo Jesús te da el poder para no resbalar. Isaías 48:18 que nos dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si atendiera a mis mandamientos. Juan 14:15 que nos dice, si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Amas tú al Señor en esta hora? ¿Tú dices que amas a Cristo Jesús? Tenemos que guardar sus mandamientos. Cristo pagó la penalidad tuya y mía en la cruz del Calvario. La ley exigía la muerte del pecador. Esa ley violada en el principio exigía que tú y yo muriésemos. Pero en lugar de que tú y yo muriésemos, Cristo nos dio, Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso en esta hora el llamado es para ti, hermano y amigo que me escucha en esta hora. Cristo Jesús lo dio todo por ti. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ti. Tomó vuestro lugar, tomó mi lugar en la cruz del Calvario para salvarme de la muerte eterna. Por eso en esta hora tenemos que levantar nuestras manos y decir, gracias Jesús, porque me salvaste de una muerte segura. Me salvaste de la muerte eterna, Señor Jesús. Pagaste ese precio maravilloso en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús quiere vuestra redención. Cristo Jesús quiere que volvamos a la obediencia a sus mandamientos. El llamado es para ti en esta hora, hermano que me escucha, pecador que me escuchas tal vez a través de este video. Cristo Jesús todavía está esperando por ti. Cristo Jesús ya pagó el precio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Cristo está esperando en la puerta de tu corazón que tú vayas a Él y le digas, Señor Jesús, aquí estoy yo, soy un pecador, estoy violando tu ley, estoy cometiendo
violación a alguno de esos principios de dicha ley. Quiero, Señor Jesús, que tomes posesión de mi vida. Entra a mi corazón, entra a mi vida, porque quiero obedecer tu palabra. ¿No deseas tú eso en esta hora? ¿Deseas que Cristo forme parte de tu vida en esta hora? ¿Puedes tú aceptarlo como tu Salvador personal? Pídele al Señor en esta hora: Señor Jesús, entra a mi corazón, entra por esa puerta y forma parte de mi vida. Quiero obedecer esa ley, quiero ser fiel a tus mandamientos, quiero vivir en libertad, quiero vivir en paz, porque estoy guardando tu ley. Vamos a ir de rodillas para tener una oración, hermanos. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias porque esa ley gloriosa y maravillosa, que es la base de su trono en el cielo, nos muestra nuestra condición de pecado. Y gracias a la justicia de Cristo Jesús, en nosotros, usted nos da el poder para obedecer dicha ley. Oh Señor, sabemos que cuando estamos viviendo bajo esa gracia de Cristo Jesús, ya no estamos viviendo bajo la condenación de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya esa gracia de Cristo Jesús en nosotros nos da el poder para obedecer esos preciosos y maravillosos preceptos. Señor Jesús, en esta hora, si hay alguno de nosotros en nuestro medio que estemos tal vez violando alguno de esos mandamientos, oh Padre Celestial, queremos que usted entre a mi corazón, a nuestros corazones, entra a nuestras vidas, Señor. Haz un cambio en nuestras vidas, Padre Celestial. Jesús, Hijo de David, como decía Bartimeo el ciego, ten misericordia de mí. Por favor, Señor Jesús, convierte mi vida, convierte mi alma, transforma mi vida pecaminosa, que sea una ofrenda agradable a ti de hoy en adelante, después de haber estudiado esta maravillosa lección. Permita que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones ese deseo de obedecer tus mandamientos y ser fiel a tu palabra y a tus preceptos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.